Y en este lunes recibimos al médico urólogo Alejandro Urresti. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, doctor, tenemos un tema bastante especial hoy, ¿no? Testosterona, le hemos puesto el título El combustible del varón. Sí, sí. Bueno, testosterona, hay libros enteros escritos sobre testosterona, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría recalcar un par de funciones que tiene esta hormona, que es importantísima y a lo que terminamos llamando el combustible del varón, ¿no? La testosterona es muy conocida como la hormona sexual masculina. Es una hormona que se produce en el testículo y que se libera a la sangre a través de esta glándula de secreción interna. Pero más allá de las funciones sexuales que tiene la testosterona, fundamentalmente en el deseo sexual y en la concreción de la relación sexual, también tiene otros efectos que están relacionados con la vida de todos los días. Con lo que hace que tengamos energía para hacer o para desempeñarnos día a día. No solo en lo físico, sino también en lo intelectual. Y eso por ahí no es tan sabido. Por ejemplo, la testosterona es una hormona que actúa sobre lo que se llama el sistema hematopoyético. ¿Qué es esto? Es la producción por parte del cuerpo de los elementos de la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando falta testosterona, faltan glóbulos rojos, se producen anemias y esas anemias disminuyen la energía de ese varón que está con ese déficit de testosterona. Y la otra función fundamental como combustible es la función sobre el cerebro. Sobre el cerebro, yo decía recién, actúa mucho sobre el deseo sexual, pero también esta hormona actúa sobre funciones que tienen que ver con lo cognitivo. ¿Qué es esto? Son funciones que tienen que ver con la memoria, con la concentración, con la capacidad de desempeñarse de una persona en su trabajo o en sus estudios, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado también dentro del cerebro actúa sobre lo que nosotros llamamos los estados de ánimo. Y acá hay un punto fundamental, porque es típico y muchas veces se pasa por alto que personas con déficit de testosterona tienen como consecuencia un estado de irritabilidad muy fácil. Es decir, durante mucho tiempo se relacionó la testosterona con la agresividad. Y se dijo que, bueno, incluso se hicieron experimentos en animales que demostraron que si le administras testosterona a animales, aumenta su agresividad. Eso no se pudo comprobar en seres humanos. Incluso se hicieron estudios en cárceles para ver si aquellos delincuentes que estaban presos por situaciones de violencia tenían más testosterona que otros y no se pudo demostrar. Lo que sí se pudo demostrar es por el contrario, lo que suele pasar muchas veces en la medicina. Y lo que se demostró es que la falta de testosterona produce alteraciones del estado de ánimo de tal manera que esa persona se encuentra con un estado de irritabilidad permanente. Es como que todo le cae mal, como que todo tiende a la discusión, como que todo tiende a no soportar las cosas cuando le salen mal, lo que nosotros... Ahora, doctor, ante esto que nos está diciendo, la pregunta es, ¿con la edad disminuye? Y en todo caso, si disminuye, ¿se puede medicar la testosterona? Sí, por supuesto. Se calcula que más o menos hay una regla de cuánto va disminuyendo la testosterona del varón a partir de los 40 años en adelante. Ahora, no todos los varones que tienen esa disminución progresiva de testosterona van a presentar síntomas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando presentan síntomas, en general el primer síntoma viene de la mano de la esfera sexual. Pero como muchas personas, la sexualidad no es muy importante en su vida, no se dan cuenta de esto y aparecen otros signos de estos déficits. Y lo que yo decía entonces, esta dificultad para manejarse cotidianamente, dificultad para tener pilas, como uno diría, ¿no? Y
y los efectos cerebrales, esa falta de memoria, de concentración, irritabilidad, tendencia incluso a la depresión. Muchos pacientes hemos detectado que estaban medicados con antidepresivos como una situación psicológica o de estrés laboral o de estrés familiar, y en realidad lo que estaba ocurriendo era un déficit de esta hormona en la sangre. Y también conocemos a la testosterona utilizada en algunos casos en la actividad física. Sí, claro. Bueno, la testosterona, eso es algo más conocido de la testosterona, sus efectos sobre la masa muscular. La testosterona produce aumento de la masa muscular y muchos derivados sintéticos de la testosterona se han utilizado en deportistas para aumentar el rendimiento físico, haciendo que se produzca mayor masa muscular en menos tiempo. Un efecto que tiene que ser muy bien manejado y controlado por los efectos colaterales que suelen tener este tipo de medicamentos, que básicamente, para no extenderme demasiado, tienen que ver principalmente por la lesión hepática. Estos derivados de la testosterona se metabolizan en el hígado y pueden producir lesión del hígado, entonces hay que estar controlando permanentemente eso. Y en los hombres, sobre todo después de los 50 años, existe la relación entre la testosterona y el cáncer de próstata, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque sabemos que después de los 60, por ejemplo, el cáncer de próstata es el más frecuente del varón. Entonces, los pacientes que van a estar suplementados con testosterona y tienen esta edad, tienen que tener un control estricto de lo que es tanto su función hepática como la posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Bueno, y brevemente, porque nos queda poco tiempo, doctor, pero me gustaría que diga algo en un párrafo, la testosterona en la mujer. Bueno, la testosterona también en la mujer es responsable del deseo sexual. Y se ha popularizado desde hace un tiempo el uso de lo que se llama el chip sexual, ¿no? Que no son nada más que depósitos de testosterona. Hay que tener ciertos cuidados con este tipo de medicamentos porque los efectos de la testosterona, en primer lugar hay que tener un buen diagnóstico. Si nosotros partimos de un buen diagnóstico, un buen chequeo, un buen dosaje de hormonas, que nos diga, sí, esta persona tiene disminución de su deseo sexual porque le falta testosterona, bueno, suplementamos. De la manera que sea. En el caso del chip sexual, directamente con un depósito de testosterona. Ojo, porque estos depósitos duran mucho tiempo y una vez que están implantados hay que esperar que dejen de segregar esta hormona. Es decir, es diferente de un medicamento que vos tomás todos los días y que de un momento para el otro lo podés suspender. Esto no, ya está implantado ese chip y de alguna manera esos 6 o 9 meses que puede durar el efecto, hay que llevarlos. Y muchos de esos efectos de la testosterona tienen que ver con cosas muy típicas de los hombres, como por ejemplo el agravamiento de la voz o la aparición de vello en lugares donde las mujeres habitualmente no tienen, barba por ejemplo. Algunos de ellos incluso, de estos efectos colaterales, pueden permanecer aún después de extraído el chip. Hay que tener cuidado, como por ejemplo los cambios en la voz. Bueno, todo esto no pasa si está bien supervisado desde el punto de vista médico y se realiza como suplementación de un verdadero déficit. Doctor, un tema apasionante realmente y seguramente nos faltará oportunidad para seguir tratándolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, el doctor Alejandro Urresti hablándonos de la testosterona.